Ok, buenos días. Siguiendo pues con este ciclo de charla en esta mañana, tengo el gusto de presentarle al profesor Gilberto Arenas Díaz de la Universidad Industrial de Santander, quien nos va a hablar sobre ecuaciones diferenciales difusas de orden fraccionario. Profesor Gilberto, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Bueno, primero que todo agradecer al comité organizador por aceptar mi propuesta. Agradecer también a la Universidad Industrial de Santander por el apoyo para participar en el evento. Bueno, lo que vengo a presentar corresponde a un trabajo en colaboración con los profesores Elder Jesús Villamizar y Duan Contreras de la Universidad Industrial de Santander. El trabajo lo voy a dividir en 6 sesiones. Inicialmente voy a presentar algunas nociones preliminares. Posteriormente voy a hablar del problema de valor inicial difuso fraccionario retardado. Posteriormente voy a hablar de la equivalencia entre el problema de valor inicial difuso fraccionario retardado y el problema de valor inicial, la ecuación integral diferencial fraccionaria retardada. Voy a hablar de algunos teoremas de existencia y unicidad de la solución al problema de valor inicial difuso. Mostrar un ejemplo y algunas conclusiones. Bueno, entonces para empezar, pues vamos a hablar de lo que corresponde a los operadores fraccionarios. Desde el siglo XIX, XVII, ya algunos matemáticos se han dado cuenta de la noción de integral para cuando el orden de integración no era entero. Inicialmente, pues uno puede notar que podemos escribir la integral entre 0 y t por medio de un operador definido de esta forma. Y podemos hablar también de otro operador que lo llaman integral de Hadamard, que va a ser, bueno, la misma función, pero aquí la dividimos por eso. Lo que notaron inicialmente fue que yo podía hacer esta integral iterada, haciendo el proceso iterativo inductivo, y ver que integrar n veces a f, podríamos escribirlo en términos de una sola integral de esta forma, ¿sí? Para el caso de la función sobre S, el proceso inductivo, lo que nos llevaba era que la integral de Hadamard aplicada n veces, podríamos escribirla de esta forma. ¿Listo? También, más recientemente, Katu-Gampola vio que podíamos obtener un operador asociado con esta integral cuando consideramos esta integral entre 0 y t, pero aquí no poníamos este factor, sino que ponía el factor era s a la p menos 1. ¿Listo? Y el proceso iterativo de esta integral lo podríamos escribir de esta forma. Entonces observen que ya escrito de esta forma pues está relacionado de cierta forma con la integral que tenemos acá. ¿Listo? Recientemente, bueno, hace ya 12, 11 años, Katu-Gampola introdujo lo que llamó la integral fraccionaria de Riemann-Liouville-Katu-Gampola, que la denotó de esta forma, de orden alfa mayor que 0, y la definió de esta forma. Observen que el término que nosotros teníamos acá, pues suponía que el n acá era entero, ¿no? Y ya el que tenemos acá, pues este alfa es un real y surge aquí la función gamma. ¿Listo? Posteriormente, bueno, eso por un lado, teníamos lo que tenía que ver con la integral. Por otro lado, tenemos la derivada. Si nosotros recordamos, pues el proceso de derivación es un proceso inverso a la integración, entonces nosotros tenemos que derivar la integral, nos da la misma función. Entonces, a partir de eso podemos deducir que si yo derivo n veces, yo podría, bueno, si el proceso de derivación es el inverso de integración, podríamos ver que la derivada n yo la puedo escribir de esa forma, con la derivada m veces
de la integral m menos n veces AF. ¿Listo? A partir de eso, Katu-Gampola en el 2014 introdujo este concepto de derivada de Riemann-Liouville Katu-Gampola en términos de la integración. Este concepto difiere un poco con respecto a otro concepto que existe de derivación, que es la derivada de Caputo, en el hecho de que el proceso de derivación acá está por fuera de la integral, en el caso de la de Caputo, está dentro de la integral. Puede demostrarse que en el caso de este último, bueno, de lo que he expuesto hasta el momento, puede verse que cuando P tiende a 1, la integral de Riemann-Liouville Katu-Gampola se aproxima a la integral de Riemann-Liouville, perdón, que cuando P tiende a 0, la integral de Riemann-Liouville Katu-Gampola se aproxima a la integral de Hadamard, que cuando P tiende a 1, la derivada de Riemann-Liouville Katu-Gampola corresponde a la derivada de Riemann-Liouville, y que cuando P tiende a 0, la integral de Riemann-Liouville Katu-Gampola, perdón, la derivada de Riemann-Liouville Katu-Gampola corresponde a la derivada de Hadamard. También en el 2014, combinando, bueno, la derivada de Caputo, Katu-Gampola introduce el concepto de derivada fraccionaria de Caputo-Katu-Gampola. Que bueno, que si nos revolvemos al caso anterior, pues la diferencia es esta, ¿no? Que este proceso de derivación está dentro de la integral. Bueno. Por otro lado, tenemos la noción de lo que se trabaja en la teoría de difusos. Entonces, en sí esta teoría es más reciente, es más o menos de los años 65, se introdujo con Sader. El concepto surge de una extensión de la función característica, en el cual, pues, en el caso de la función característica, nosotros mirábamos la característica de un valor asociado con un conjunto, era 0 o 1. Era 0 si estaba en el conjunto, perdón, 1 si estaba en el conjunto y 0 si no estaba en el conjunto. Entonces, Sader lo que habló fue de grados de pertenencia. Entonces, podríamos tener un grado de pertenencia al conjunto. Entonces, amplió esa característica al intervalo 0-1. Entonces, a partir de eso, pues, ha surgido muchas publicaciones asociadas con esa noción. Si uno mira hoy, yo creo que hay más de 20.000 publicaciones asociadas con el concepto de Fuzzy, ese artículo inicial de conjuntos difusos, es uno de los artículos ya más publicados, más citados que yo conozco. Entonces, asociado con ese concepto, surge lo que es un número difuso. Entonces, un número difuso va a ser un conjunto de esos difusos que satisface la siguiente propiedad, que es normal. ¿Qué quiere decir que sea normal? Que asiste al menos un punto en el conjunto en el cual su valor de pertenencia es 1. Que sea convexo. Convexo está asociado, yo tengo algo que llaman los alfaniveles. Entonces, los alfaniveles son los X, tales que al evaluar la función nos dé mayor o igual que alfa, para cuando alfa es mayor que 0. Y cuando alfa es 0, es los X tales que F o U de X en este caso sea mayor que 0, con adherencia, ¿sí? Porque si no, podríamos tener aquí que nos diera todo el intervalo. Y entonces, esos alfa niveles, pues yo necesito que sean convexos. Entonces, eso quiere decir que el conjunto es convexo. Semicontinuas superiores, quiere decir que, bueno, si hay saltos, en este caso, si aquí hubiese un salto, que si es por este lado, la continuidad se tenga por izquierda, y si es por el lado derecho, la continuidad se tenga por derecha, ¿sí? De soporte compacto quiere decir que el alfa nivel 0 sea compacto. Quiere decir que sea soporte. Entonces, si uno de esos números o de esas funciones difusas satisface
esas 4 propiedades, entonces se dice que es un número difuso. Si nosotros vemos, es como una generalización de los números. Si usted mira un número y le aplica una función, o sea, si yo tomo aquí, por ejemplo, b, entonces en b1 y el resto 0, pues satisface todas las propiedades que yo acabo de decir. Entonces, esto es una generalización de los números clásicos. Entonces, asociado con lo que es números difusos, tengo la noción de lo que es una función difusa. Entonces, una función difusa va a ser una función definida de un intervalo AB y que cae en estos elementos, en los números difusos. Entonces, yo todo número difuso puedo caracterizarlo por, si yo hago el corte acá, entonces como si tuviera, esto es una función difusa, una gráfica de una función difusa. Entonces, si yo hago, yo cada nivel, para cada eje, si yo hago un corte acá, yo siempre voy a tener que, puedo caracterizarlo por una función que viene por el lado izquierdo y otra función que va a ir por el lado derecho. Entonces esas son las que llamo f sub r barrita abajo y f sub r barrita arriba. Siempre lo voy a poder caracterizar. Se nos van a dar intervalos, conjuntos de intervalos, que nos caracterizan la f de r. Un caso especial son estas que llamo triangulares, ¿no? Yo podría tener aquí una forma distinta para la función, pero bueno, un caso especial son las triangulares, porque las triangulares las puedo caracterizar en términos de la función del lado izquierdo, la función del lado derecho, y la función que nos determina el pico que va aquí arriba. El R es la variación que se tiene aquí. Eso, bueno, es en estos mismos alfa, quizás cambiando ahí la notación aquí, estos mismos alfa que están aquí. O sea, la altura que voy tomando y voy haciendo el nivel. ¿Sí? Bueno. Entonces, por lo menos en este caso, esta es otra función difusa. Este sería para cuando alfa es 0. Bueno, aquí es R. Y cada vez que yo empiezo a subir el R, me van a dar funcioncitas de ese estilo, que son las que estoy graficando acá. Estos serían como los cortes que hago cuando hago un plano aquí, con ese plano entre 0 y 1, ¿sí? Paralelo aquí al plano T. Entonces, un caso especial de funciones son las funciones difusas llamadas decrecientes o decrecientes. Entonces, ¿cuándo se dice que es decreciente? Cuando yo hago la diferencia entre el extremo superior y el extremo inferior y esa función me da que no es decreciente. ¿Sí? ¿Y cuándo se va a decir que es decreciente? Cuando yo hago esa diferencia y nos da que esa función de diferencia acá es no creciente. ¿Sí? En cualquiera de los dos casos se dice que esa función es de monótona. ¿Sí? Bueno, hay un concepto especial. Bueno, yo lo que quiero ahora es hacer diferenciabilidad para este tipo de funciones. Entonces, tengo que hablar de la diferencia. Si nosotros empezamos a mirar y tratamos de llevar la diferencia clásica, nosotros vamos a tener que, si restamos dos funciones, en el caso de la diferencia clásica, puede ser que esa diferencia no nos dé nuevamente un número difuso. Entonces, yo lo que quiero es que cuando yo haga esa diferencia nos vuelva a dar un número difuso. Entonces, tenemos que dar nociones de diferencia. Para hacer esa noción de diferencia, yo tengo que llevarla a los niveles. Entonces, yo hago un nivel, ese nivel es un conjunto compacto, y hago la diferencia en los conjuntos compactos, y después los conjuntos que me van dando, fusifico nuevamente. ¿Sí? Entonces, para eso, pues hay que, bueno, el proceso ha sido largo. Inicialmente hubo una diferencia que era la de Fukuhara. Después se dieron cuenta pues, que podían ampliar ese conjunto y se introdujeron otras diferencias. La actual es esta diferencia que llama diferencia generalizada de Fukuhara, en la cual la diferencia entre U y B es Z. Si U se puede escribir como U más Z, o si UB se puede escribir como U
más menos z. ¿Sí? Entonces, con esa diferencia, entonces podemos introducir la derivada generalizada de Jukujara. Y si ustedes observan, pues tiene la misma forma de la derivada clásica que uno conoce, ¿sí? Que es f de t0 más h menos f de t0 sobre h, y calculamos el límite cuando h tiende a 0. Esta, como les dije, ese ha tenido un recorrido arduo. Fue introducida por Bei y Stefanini en el 2009. Bueno, entonces, lo que nosotros hicimos en el trabajo está asociado con estas dos áreas. Por un lado, las ecuaciones diferenciales difusas de orden, perdón, ecuaciones diferenciales de orden fraccionario. Y por otro lado, las ecuaciones diferenciales en el contexto difuso. Entonces, lo que hacemos es una función entre las dos áreas y llegamos a lo que se conoce como ecuaciones diferenciales difusas fraccionarias. Entonces, Katú-Gampola también, en el 2018, abordando ya lo que tiene que ver con el caso de difusa, entonces introdujo lo que corresponde a la integral fraccionaria difusa generalizada de Riemann-Liouville-Katú-Gampola. Entonces, si uno revisa la diferencia con respecto a la que había introducido inicialmente, la diferencia corresponde a quién se la calcula, que se le está calculando aquí a esta f, y que esta es una función difusa. Entonces, esto en últimas se va a poder representar por medio de calcularle la integral a los extremos de las funciones, de los R's. ¿Sí? Y también introdujo Katú-Gampola en el 2018, en el mismo artículo, el concepto de la derivada fraccionaria de Jukujara generalizada difusa de Katú-Gampola. Y pues también corresponde a la noción de la derivada fraccionaria de Katú-Gampola. ¿Sí? Bueno, entonces, con base en estos dos conceptos, entonces la idea es estudiar el problema de valor inicial clásico, pero ahora extendido al concepto difuso. Entonces tenemos esta propuesta, este sería el problema de valor inicial, pero en el cual la derivada que estamos considerando es la derivada de Katú-Gampola generalizada fraccionaria. Y acá, diferencia con el problema de valor inicial, pues que aquí estamos poniéndole un retardo. Esto es una función que está definida antes del intervalo del punto 0, entonces entre menos t, tau y 0, y satisface esta ecuación entre 0 y t. Por otro lado, tenemos la formulación integral. Entonces, la formulación integral sería escrita de esta forma. Si yo puedo escribir la función menos el punto inicial y aquí la integral de la f en 0t y la misma condición en intervalo menos tau. Entonces, una pregunta inicial es, ¿bajo qué condiciones esos dos problemas son equivalentes? Entonces, lo primero que hicimos fue abordar ese problema. Para esa primera pregunta, obtuvimos este resultado, que la condición para que sean iguales es que la función difusa que va de t en la integral debe ser de creciente sobre 0t. Si eso se tiene, esas dos formulaciones son equivalentes. Y bueno, aquí hay un conjunto especial, que es el conjunto que estamos tomando acá, que ese conjunto va a denotar el conjunto de todas las funciones difusas que son continuas y tales que la derivada existe, bueno, de Katú-Gampola existe para alfa entre 0 y 1, sobre intervalo 0t. Bueno, ahora, la otra pregunta, bueno, es, ¿existe solución para ese problema de valor inicial difuso con retardo? Entonces, la respuesta es sí. Para abordar ese problema, pues tuvimos que hacer uso de algo que conoce como funciones contractivas o funciones de distancia alternante, ¿sí? Pero tenemos que bajo estas tres condiciones existe solución del problema y esa solución es D monótona sobre el intervalo menos tau t.
Bueno, como les dije, bueno, hay que utilizar, para la demostración hay que utilizar fuertemente este resultado que está asociado con conjuntos parcialmente ordenados y funciones de distancia alternante. Es de observar que si nosotros revisamos en las condiciones que tenemos acá, aquí se supone una XY, que esta XY es una solución inferior. Pero si cambiamos eso por solución superior, también el resultado va a ser válido. Y puede observarse que si yo hago tau igual a 0, eso corresponde a la solución del problema de valor clásico, ¿sí? Para el problema de valor inicial difuso fraccionario clásico. Aquí un problemita en el cual tenemos este problema de valor inicial y con esta función difusa triangular. Esa función difusa triangular yo puedo escribirla a sus alfa niveles de esta forma. Y esta función P yo puedo escribirla como la función del lado izquierdo a la función del lado derecho. Al abordar ese problema, tenemos que dividirlo en dos casos. En el caso cuando esta función P consideramos que sea decreciente y otro caso cuando consideramos que la función P es decreciente. Analizando el primer caso, el problema podríamos formularlo de esta forma. ¿Sí? Cuando intentamos solucionarlo, llegamos a que, bueno, podemos solucionar el intervalo, primero el intervalo 0, 1, después el intervalo 1, 2. Para ir al intervalo 1, 2, la formulación sería de esta forma. Después de hacer las cuentas, que bueno, sería aquí aplicar las integrales correspondientes, llegamos a que la solución podríamos escribirla de esta forma. Aquí tomamos unos casos particulares, cuando alfa es igual a 1 medio y cuando alfa lo hacemos tender a 1 por la izquierda. Tendríamos que, bueno, esta sería la gráfica cuando alfa es igual a 1 medio y esta sería la gráfica cuando alfa tiende a 1. Perdón, estas serían las gráficas cuando alfa tiende a 1. Listo. Bueno, en conclusiones, pues, ¿qué tenemos? Primero analizamos los fundamentos del cálculo fraccionario extendido al contexto difuso. Estudiamos las condiciones necesarias y suficientes para la equivalencia entre el problema integral y el problema diferencial. Se mostraron teoremas de existencia de unicidad vía teoremas de punto fijo de funciones tailmente contractivos en espacios métricos parcialmente ordenados. Y se extendieron resultados de existencia de unicidad de soluciones a problemas de valor inicial difuso fraccionario con retardo. Bueno, estas son algunas de las referencias que usamos en el trabajo y muchas gracias. Ok, muchas gracias, profesor. ¿Hay alguna pregunta? ¿Qué información brindan aquellas derivadas fraccionarias y las integrales también sobre, digamos, aplicada a una función? Bueno, la parte de aplicaciones, No, sí, o sea, sí, no, digamos, aplicaciones no, sino como que qué indican sobre si yo se las aplico a una función, ¿qué me dice ese resultado? o sea, interpretación geométrica sobre Sí. sí, no. Bueno, en realidad no hemos abordado la pregunta así, de esa forma. Bueno, Sí, porque en el caso clásico, pues uno tiene que la primera derivada que corresponde, ¿no? La segunda derivada que corresponde. Cuando no integrales fraccionarias, pues no, bueno, no tengo la... Ok, para aquellos que nos acompañan virtualmente, ¿alguna pregunta? Hace tiempo yo había visto esta formulación de derivada fraccionaria, pero eso viene hace 20 años, como muy bien. No, la derivada y la integral surgen desde de Euler, de Riemann, Liouville. Desde allá fueron estudiadas, ya recientemente las retomaron como en la década de los 70, por ahí, el siglo pasado, que retomaron nuevamente esos conceptos porque empezaron a verle aplicaciones físicas a las integrales fraccionarias.
pero en realidad, ¿qué aplicaciones? No las conozco. Pero hay interpretaciones para eso. Por lo menos la integral, la ecuación de Schrödinger. Hay interpretaciones para el caso en el cual ese alfa de la potencia es un racional. Ok, bueno, profe, nuevamente muchas Listo. gracias. Muchas gracias.